Bienvenidos a nuestra quinta entrevista en Hablemos con Pau. Puedo confesarles que me encanta hablar con personas que se atreven a mucho y que gracias a eso consiguen experimentar que sí y que no según sus sueños. Este hombre con pelo blanco, director, actor, guionista, pintor y empresario, nos cuenta de sus nuevos proyectos y su gran trayecto personal y profesional. Él nos dice: si no hubiera fracasado, no hubiera evolucionado. Y así es como entendemos que este momento de crisis mundial nos llevará a la mejor conciencia, a la unicidad y la compasión con nosotros mismos. Nos muestra que desviarnos del camino hace parte de la experiencia que hay que vivir, al igual que el fracaso. Solo debemos entrenar nuestra mente para saber salir y aprender de lo que decidimos para nuestra vida. Escucharlo será aprovechar las señales que nos da un camino que deseamos recorrer. Escucha su experiencia y toma lo que más te sirva, porque sin duda son señales de Dios que nos envía a través de este ser. Bienvenidos. Yo tuve un papá que recorrió toda Colombia. O sea, nosotros vivimos en el llano, en la costa, en pueblos sobre todo, no en capitales, en pueblos, en Tuluá Valle, mi familia es del Valle, en Fonseca, Guajira, que era un desierto cuando llegué allá, era un pelado. Entonces todo eso me llevó a enriquecerme muchas cosas, muchas culturas, pero tenía claro en el inconsciente que quería ser actor. De hecho, cuando llegué a Bogotá, que busqué ese sueño, yo le dije, mi familia se regresó después de terminar mi bachillerato a Cali. Y yo les dije, no, en Cali yo no puedo ser actor. O sea, porque pensaba que para ser actor se necesitaba estar en Bogotá porque quería ser actor, además de televisión, porque en Cali está el teatro y hay Telepacífico, pero hace 30 años eso no existía. Entonces lo tenía claro, yo quería llegar a Bogotá a eso, a ser actor. Estudié 2 años y, y, y casi saco la mano. Ese fue mi primer punto de giro porque mi papá y mi mamá me llamaron de Cali y decían, ¿tú qué haces en Cali? O sea, ¿qué haces en Bogotá? Aquí tienes todo, aquí puedes estudiar una carrera, aquí tienes tu casa, no tienes que pasar necesidades en Bogotá. Pero lo tenía claro, yo quería eso. Pero estuve a punto de sucumbir. Ese fue mi primer casi punto fuerte. Casi que un día digo, listo, me voy, me devuelvo y de pronto me salió un casting que todo llega en su momento. Ese casting fue para entrar a la U, que era un programa, fue el primero que empecé. Yo me aprendí el libreto. Bueno, eso es una historia que tiene largas, pero digamos, ahí quedé. Yo presenté un casting el jueves eh, y grababa el martes, o algo así. Me dijeron, tú quedaste y tal, y yo esa semana ya me pensaba volver. O sea, fue como una vaina de película, o sea, allí lo logré, me quedé. Y ahí en adelante pues vino pues Triunfos, vino Gallito Ramírez, que fue la primera gran novela en la que estuve. Entonces tuve como unas fortunas de tocar el clima de la fama. En esa época estaba muy joven, tampoco lo supe asimilar. Porque para mí, después de vivir en pueblos y de pronto, no sé, un día que me invitaron a Bucaramanga y donde no había ido nunca, y de pronto todo el mundo me saludaba y me pedía fotos y autógrafos y decía, ¿esto qué es? O sea, eso te choca, o sea, llega un momento en que no estás preparado para la fama. Y obviamente eso me trajo, digamos que, fortunas, pero también el ego se creció y el ego cuando se crece te golpea, cuando no lo sabes manejar. Entonces, cuando vino el primer bajonazo que no te llamaron más para una novela, entonces, ¿quién eres realmente? Entonces, no eres tan importante como te creías. Entonces, estás dependiendo de un tercero y no de ti mismo. Entonces pasé mucho tiempo eso, en una especie de lo que hablamos nosotros que es una zona de confort. Me gustaba ser actor porque ganaba bien, pero dependía de que me llamaran, no dependía de mí. Y eso es un gran problema cuando tú no dependes de ti para desarrollarte económicamente, emocionalmente y en todo sentido. Y sabes que esas preguntas que te hacías ahorita son preguntas justamente desde el ego, ¿no? Que son preguntas de juicio, que son, Es y correcto. que al final las respuestas no te permiten avanzar, sino que es como si uno se estuviera
hundiendo cada vez más. Entonces no era Claro, tan importante. Y bueno, realmente quién eras, que no te volvieron a llamar y cuando tú dices depende, pero al final todo el tiempo estamos dependiendo de otras personas. O sea, aunque seamos independientes, seamos empleados, seamos lo que sea, siempre vamos a depender porque esta vida ha sido creada para eso. O sea, claro. es como un rompecabezas. Vamos a necesitar siempre de otras personas para armar ese rompecabezas al final. Claro, pero hay un momento que, por ejemplo, después de mucho tiempo me di cuenta que tenía que tomar decisiones que yo podía cambiar para mí. Cuando decidí hacer teatro por mi cuenta. Entonces, digamos que yo tuve un salto cuántico hace poco porque hice una obra de teatro donde yo escribo, dirijo y actúo con un grupo de amigos. Pero ese es el resultado de haber estado en una obra como Crónica de una muerte anunciada, donde aprendí mucho, en varias donde me llevaban como actor, en algunas donde empezaron yo a escribir y pasar propuestas para empresas. Entonces yo di como ese salto cuántico en esa zona, en la parte de actuación. Espero que ese salto cuántico llegue a otras digamos que a otras actividades de mi vida que todavía siento que estoy en ese proceso a pesar de mi edad. Yo siento personalmente que no que perdí mucho tiempo porque todo es un aprendizaje, pero siento que desperdicié mucho tiempo de mi vida solo dedicándome a ser actor porque es una pasión que uno lleva. Sabes ¿Ves? que quiero aprovechar esto que traes, Víctor, porque hay muchas personas jóvenes que te ven en este momento y Ajá, es una oportunidad grandiosa. Yo siento que uno de los regalos o, o las cosas que uno mejor puede compartir es la experiencia, o sea, qué hubiese hecho mejor o qué aprendí de aquel camino que ya recorrí. Siento que eso es incluso lo claro. que tiene más valor, la experiencia, cómo nosotros aplicamos ese conocimiento en la vida diaria y que experimenté. Ya que viviste esa experiencia y tú dices, oye, si yo tengo la oportunidad otra vez de echar para atrás y qué más hubieses hecho. Claro, esa afirmación tuya es muy linda. ¿Qué más hubieras hecho? Porque uno no debe arrepentirse de lo que no hizo. O de pronto es porque de todas maneras todo hace parte del esquema de la vida. O sea, lo que no hiciste fue por algo no lo hiciste, lo que hiciste y fracasaste necesitabas vivirlo y fracasarlo porque es un aprendizaje, pero eso lo entiende uno después. En ese momento uno madrea, llora, o sea, no entiende la vida, etcétera. Eso lo entiende uno cuando estudia cosas como las que tú haces. De hecho, la vida es un aprendizaje, pero qué bueno cuando uno recibe ayudas. Cuando yo empecé a estudiar todos estos temas, empecé a entender, ahora entiendo por qué me pasó esto, ahora entiendo por qué aquella relación, ahora entiendo, y se vuelve uno un cúmulo de respuestas que uno dice, bueno, y entonces yo le decía a la vida, pero ¿por qué no aprendí todo esto antes? No, no era el momento, cada cosa tiene su momento. Mira, una cosa que yo le digo a mis alumnos, porque a veces doy de clases de actuación, inclusive a veces doy talleres que tienen que ver con esto, yo le digo a la gente no lo que debe hacer, porque mucha gente está cansada de ir a ver coaching que te dan cosas positivas y salen igual. Entonces uno les dice, bueno, o va a un coaching financiero y siguen pobres. Entonces uno dice, ¿para qué sirve toda esa carreta? No, yo les digo lo que uno no debe hacer, lo que uno, donde uno cayó. Y yo algún día si escribo un libro, no te voy a decir qué debes hacer. Yo sé que es una contradicción porque uno debe pensar en positivo, pero también es bueno que le digan a uno qué no debes hacer para cometer errores. Porque yo les decía a la gente, mira, si a ti te están diciendo, ojo que vas por una carretera y en el kilómetro 22 hay un hueco, tú ya estás advertido. Si sigues a 100 kilómetros por hora vas a caer ese hueco. Entonces la decisión es tuya, si no estás pendiente de ese hueco, de caer. Qué bueno que alguien te advirtió, pero normalmente decimos, bueno, sí, sí, pasamos y ¡pum! Caemos al hueco. Así nos digan 20 conferencias de coaching, siempre vamos a caer porque necesitamos aprender eso. ¿Ves? Y eso lo tiene uno claro otra vez, después de viejo. Bueno, esos son los aprendizajes realmente. Aunque como tú Claro, dices en este camino, o sea, me encanta leer y entre lo común denominador que he encontrado es que el único camino es crear conciencia.
es ser consciente de quién soy, qué me limita, porque tenemos patrones diferentes, tenemos pensamientos diferentes, tenemos crianzas diferentes, religiones diferentes, en fin, y es ser consciente de quién estoy siendo y qué me limita a mí en este momento de mi vida. ¿Qué te limitó en aquel momento donde tuviste tu punto más alto y tú dices, viví esa cima extraordinaria y bueno, ya después de viejo, y yo siento que tienes una edad perfecta, porque ¿cuál es el promedio de la edad que son los presidentes? No sé, yo estoy por los 55 y yo estoy seguro que estoy empezando muchas cosas en este momento. Lo Así tengo es, claro. literal. Entonces, fíjate que la experiencia que tú tienes en este momento vale muchísimo. O Ujú. sea, ¿qué es lo más valioso que tú has aprendido en este camino que tú dices, este es el oro que yo guardo debajo de mi brazo? Va a sonar raro para mucha gente, pero lo más valioso son los fracasos. Así de sencillo. Si yo no hubiera fracasado, de pronto no hubiera avanzado. De hecho, estoy haciendo, digamos, una apología a lo que nos está pasando y esta crisis es necesaria para que muchos salgan de ese estado de conciencia dormida que teníamos, esa zona de confort que nos obliga. Y realmente cuando yo he vuelto a surgir es porque he estado en crisis. Si no estoy en crisis, no me salen otras cosas. Por ejemplo, cuando dejaron de llamarme, entonces yo dije, bueno, dejaron de llamarme y yo, pero si yo tengo capacidad para escribir, si yo tengo capacidad para pintar, ¿por qué no me pongo a hacer eso? Y me pongo a vender otras cosas. Yo no me puedo esperar a la casa a que un canal me llame otra vez a actuar. Entonces, cuando tienes esos bajonazos de esa incertidumbre de que si te llaman o no te llaman, de esa inestabilidad, porque tenemos una carrera muy linda, pero muy inestable, y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, sí, la gente dice, no, ustedes ganan muy bien, sí, ganamos bien 4 meses y duramos, con esos 4 meses tenemos que vivir año y medio más. Entonces, eso es lo que la gente a veces no entiende. Entonces, yo lo que, por ejemplo, una de las cosas que le enseño a los alumnos nuevos, más que aprender a actuar, porque lo tengo muy claro, a ti Dios te dio un don. Dios te dio un don de lo que sea. A ti te dio el don de ser coaching. A mí me dio el don de ser artista. ¿Me entiendes? Entonces, ese don yo lo tengo que saber manejar. Y eso lo tengo claro. Pero cuando no nos enseñan, porque a veces te enseñan, sí, técnicas de voz, expresión corporal, pero no te enseñan a manejar la vida, no te enseñan a ser financiero, no te enseñan a administrar, no te enseñan a cómo comportarte con los demás compañeros, cómo te manejas en un set, no te enseñan, primero, antes de ser actor, no te enseñan a ser humano. Y eso nos falta a todos los colombianos, no solamente a los artistas, ¿no? Entonces, en cualquier profesión. Entonces, antes de ser médico, tienes que ser humano. ¿Y cómo se valora un ser humano? Porque ahí donde tú dices, una cosa es juzgar y otra cosa es la verdad. Y lo que hemos entendido, la verdad es una sola. La verdad es que estas gafas sirven para ver y tienen una connotación para eso. El juzgar es, son bonitas, son feas, depende de tu observador, ¿ok? Pero normalmente nosotros juzgamos sin saber cuál es la verdad. Todo el tiempo, Fíjate todo el que tiempo. me encanta lo que traes porque al final dices, ¿cuál es mi punto donde yo he llegado como a reinventarme y ha sido esos puntos de quiebre, de sufrimiento, de si un canal no me llamó, entonces, epa, yo sé escribir, yo sé pintar. ¿Qué es lo que es? O sea, ¿qué sientes en ese momento cuando tienes que cambiar la ruta? Yo la he cambiado para mal porque alguna vez como alguien me cimbró a cizaña, dijo, no, debe ser que no naciste para ser artista. Y uno se lo cree. Entonces decidí poner una academia de modelos, decidí poner un restaurante y me desvió el camino del propósito y del talento que Dios me dio. Y ojo con eso, porque si tú estás seguro de que eres el mejor pintor del mundo, no te pongas a vender empanadas. Tenlo como plan B, pero no como tu propósito porque no vas a ser feliz. Si tú sabes que eres artista, tienes que luchar por eso y meterte de lleno con eso, tenga los altibajos que tengas. Y fíjate, Víctor, que en este momento de nuestras vidas, el tema de las redes sociales, del tema social, ¿no? De las creencias sociales que se van construyendo y además confirmando cómo hacer, o sea, cómo hiciste, o sea, probaste que no era el camino y regresaste. Al final regresas. ¿Qué pasa? Probé con O sea, quiebra, probé con quiebra. Claro, porque tú pones un restaurante
cuando no sabe fritar un huevo es muy complicado. Ahora lo sé hacer, pero en esa época no. Entonces, es absurdo, ¿me entiendes? Un restaurante lo tiene que poner un chef. O sea, así de sencillo. Y alguien me refutaba eso. No, pero es que Shakira, yo le dije, a ver, Shakira primero fue artista. Cuando le sobró la plata porque se volvió mega, entonces ella dice, ¿dónde invierto mi plata? Pero ella no se va a ir a meter al restaurante a ver si los huevos quedaron bien fritos. O sea, a ella alguien le pasa las cuentas y todo el cuento. Pero ese no es su propósito. Shakira no es chef, ella pone un restaurante porque le sobra la plata y puede poner otros negocios de inversión. Pero tú primero tienes que salir a nadar con tu talento. Ya Y lo otro es fíjate otro que, cuento. o sea, la gente le tiene pánico al fracaso. Y yo me pregunto muchas veces y digo como, ¿cómo yo voy a pretender probar y tener éxito? O sea, tengo que generar ese primer paso donde yo digo, bueno, no era por aquí. ¿Qué es lo que nosotros estamos evitando al final? Un sufrimiento, un dolor, pero mira lo que trae el sufrimiento, mira lo que trae el dolor. Y ahí es cuando tú dices, es cuando yo agarro y reinvento mi vida y comienzo a probar. Entonces, toda esa experiencia que has tenido ha sido supremamente valiosa. ¿Qué le puedes dejar o qué le puedes compartir a esas personas que no se atreven a fracasar, que no, o sea, no dan ni siquiera el paso por miedo a intentarlo, es que ni siquiera lo intentan? Mira, yo algunas veces tuve fracasos con otras cosas distintas a la actuación. Primero, porque puse cosas demasiado grandes, ¿ok? Inclusive comprometí dinero de gente que después sentí pena con ellos porque no funcionó. Yo siempre he pensado, y después de leer muchas historias de grandes forjadores de este país, me di cuenta que todos empezaron con un chusito en la esquina. Y el problema de los jóvenes es que queremos poner ya todo grande, ¿ve? Ya queremos poner sedes. Entonces, por ejemplo, tengo un caso muy cercano de un familiar que terminó una carrera de relaciones exteriores y montó una bodega y oficinas y vainas para importar y exportar y se quebrado. Porque no empiezan en pequeño. O sea, tu oficina puede empezar en tu casa si no necesitas la bodega. Y eso es un consejo que yo le doy a los muchachos. Sí es bueno pensar en grande, pero ojo, ¿cómo empiezas ese grande? Porque tú no puedes dar un salto al segundo piso sin recorrer las escaleritas. Entonces, suena, no es que suene humilde, es que a veces se confunde el querer ser grande con cometer errores grandes. Y hay una diferencia bastante grande Y con eso. sabes también que siento, Víctor, que ya todo lo queremos para ya. O sea, no entendemos que en la vida hay que vivir un proceso y estamos buscando siempre como esos resultados inmediatos. Y ahí es cuando monto lo grande, voy a la sucursal, voy porque no, o sea, estamos perdiendo esa esencia, la importancia del proceso. Incluso yo no creo en los procesos pequeños, cortos. Yo creo fielmente en el paso a paso, en lo largo, porque ahí es cuando realmente hay una verdadera transformación. Es como aquella persona que, no sé, quiere rebajar no sé cuántos kilos y de repente se va con una dieta y claro, tiene una estructura mental distinta, incluso las personas que se hacen la operación del balón, pero no trabajan su mente primero y todo proviene desde allí, desde comenzar a revisar cuáles son esas creencias que quizás me pueden limitar a montar ese negocio grande, amplio, y es paso a paso. Lamentablemente sí, todo lo queremos para allá. Sí, definitivamente. Yo lo viví, no te lo puedo refutar porque uno quiere, cuando uno es joven, uno se quiere comer el mundo. Pero ¿cómo te comes el mundo, no? De pronto el mundo te come a ti por estar buscando eso. Entonces, vuelve y juega. Eso lo aprende uno a punta de totazos y te pueden explicar, puedes tener a Dipra Chop al lado que te dé clases todos los días, pero uno no hace caso realmente a esas cosas. Ahora, si uno ve una generación de gente más consciente ahora, uno ve unos muchachos, hay dos tipos, yo siempre he dicho, hay dos tipos de millennials, los que no sirven para nada, que piensan todo el tiempo, con el perdón de ellos, en rumba, en pasarla feliz, porque creen que la felicidad es satisfacer sus órganos visuales o kinésicos, todo eso, y que por eso se pegan las borracheras cada 3 días, etcétera. Y existe otro tipo de millennials que sí tienen un estado de conciencia que dicen, yo quiero ser, o sea, no quiero tener, quiero ser. Y están muy preocupados por leer, por hacer emprendimientos. Uno ve pelados jóvenes haciendo empresas que yo le digo, oye, yo a esa edad nunca se me hubiera ocurrido eso.
Y uno ve pelados de 20 años ya pensando en eso, no con ambición, ojo, sino como me quiero sentir útil. Y uno dice, wow, qué bueno que yo hubiera tenido a esa edad esa forma de pensar. Y eso me alegra mucho de las nuevas generaciones, que son personas que de verdad, por ejemplo, ahora leen mucho. Hay dos tipos, hay unos que no leen Dos nada. tipos, sí, 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 sí. Sí, Hay dos, como todo, hay dos caminos, el miedo y el amor. Yo te exactamente. honro enormemente este momento. Gracias por compartirnos tu conocimiento, tu experiencia. Yo siento que es un tema que es muy amplio y que uno realmente cuando le interesa tanto es para sentarse por horas y conversar. Sí, Gracias por claro. hacer este momento tan pleno, tan satisfactorio y compartir eso que muchas personas no tienen, no saben que quizás puedas vivir y que mira, gracias a ese camino de conciencia, ahora entiendes que esos momentos en los que más sufriste fueron los más grandiosos para tu vida. Sí, eso es verdad. O sea, eso es un agradecimiento fraternal con, primero con Papá Dios. A veces uno lo regaña, le dice, sí, pero ya entendí, ya entendí. Y a veces todavía, a veces uno dice, oye, y entonces tú me estás diciendo que esto, pero ¿y esto qué? Uno sigue cuestionando, ¿no? Uno sigue cuestionando la vida, no, uno no deja de parar. Porque pues cuando uno estudia todo esto de visualización, de cosas, y a veces, ¡pum!, se dispara una cosa que no te esperas. Pero obviamente cuando también has aprendido que aceptar y comprender cómo viene la vida es lo que produce felicidad. Cuando tú tienes claridad de que a este mundo viniste a ser feliz, no a ser feliz, a aprender a ser feliz. Cuando tienes esa conciencia, la vida te empieza a cambiar. Cuando uno tiene eso, uno tiene que buscar realmente. Esta mañana me llegó precisamente como un video de este muchacho que ganó Oscar como por La vida es bella. Da una conferencia de que se nos olvidó que nacimos con la felicidad y empezamos a crecer y nos la guardamos en un cajón y está ahí guardada. Y a mucha gente se le olvidó y se le volvió paisaje el conflicto, se le volvió paisaje estar peleando con su pareja, con sus hijos, con su jefe, con sus compañeros de trabajo, y le parece que la vida es así. Se nos olvidó que la vida no es eso, que la vida es tratar de buscar momentos más felices, que esos momentos los generas tú y no dependen de un tercero. Tu esposa no te puede hacer feliz, eres tú y compartes esa felicidad. Tu trabajo y el dinero no te hace feliz, es cómo lo manejas. Y eso es una cosa que la gente tiene que empezar a entender. A reconocer. Y tú sabes que traes algo muy valioso y eso lo leí en un libro que se llama Conversaciones con Dios. Y dice, Súper. me encanta, o sea, ese libro ha sido uno de mis top de los que me he leído hasta ahora. Y ellos decían, él decía, era como una respuesta de Dios. ¿Qué es lo único que no puede hacer Dios? No ser. Y eso es lo que normalmente nosotros más hacemos, no ser nosotros mismos. Es como Claro. si se nos olvidara y nos desplegáramos de esa esencia que por naturaleza traemos. Y ahí viene otra vez el tema de la comparación, de esa vida social que te lleva a generar, entonces él sí y yo no, entonces ella tiene esto y yo no, y te aíslas completamente de esa esencia de la que eres. Y no se nos olvida que nosotros somos los creadores de esa realidad. Que si bien es cierto es que cuando llegamos a ese punto de sufrimiento duro, recordamos que hay un Dios, que hay un universo, que hay un sol, como lo quieran llamar, y volvemos a retomar. Por eso siempre vamos a hablar como ese punto de quiebre, porque ahí es cuando recordamos y vemos la importancia de hacer este crecimiento espiritual. Elija el camino que elija, siento que tenemos ese libre albedrío al final para poder decidir cómo queremos vivir esa experiencia. Pero el único camino realmente es crear conciencia, ser consciente de quién soy, hacia dónde me quiero dirigir y en quién me quiero al final convertir. Sí, eso es verdad. Y eso no tiene un libro, ni tiene un esquema, ni tiene una religión, ni tiene ni siquiera un sistema cultural. Así es. Porque sí, nosotros somos el resultado del entorno, eso lo tengo claro. Y yo siempre les digo cuando eso es algo que siempre doy gratis porque me gusta mucho que mucha gente del mundo empiece a partir de la experiencia que uno les puede dar, por lo que ha caído, por lo que ha vivido y todo eso, es decirle a la gente eso, que hay cosas que son realmente innatas en el ser que se duermen.
Hay mucha gente con sueños guardados por esa autoestima baja, porque alguien del entorno te dijo que no era así. Y ojo con el entorno es muy, muy educativo. El entorno es tu casa, el entorno es tu colegio. Alguien me decía por ahí en un taller que dice que tú eres el resultado de las 5 personas que más te rodean. Y entonces hay que mirar con Así, quién exacto. Sí, yo pasa. soy muy, muy tediosa con eso. O sea, observa a quién escuchas, qué ves, qué lees, qué dices, porque es, o sea, de ahí es donde proviene esa realidad que estás creando. Si estás escuchando limitaciones, si estás viendo tanta noticia, tanto, o sea, qué miedo estás recibiendo, percibiendo, eso te paraliza. O sea, claro que sí, el entorno, Mariana Pajón, en un, como en una entrevista, en una oportunidad que dio, me encantó mucho porque es una niña que admiro un montón por su disciplina, por todo lo que ha logrado. Y ella decía, yo tengo un equipo ganador, no soy yo sola, es mamá, es papá, es mi entrenador mental, y siempre me han infundido, o sea, ella siempre ha escuchado el trono, el premio, el ganador, y es así. Cuando nosotros generamos esa, ya es suficiente con esa lucha interna que uno tiene con sus pensamientos como para aceptar un entorno que no aporte hacia donde tú te quieres dirigir. Imagínate una pareja que tú tuvieses en ese momento diciéndote, ¿tú para qué vas a seguir invirtiendo tu tiempo en ser actor si no eres el mejor? Eso efectivamente tuviese causado un impacto y hubiese tambaleado, ¿no? Entonces sí hay que invertir muchísimo en nuestro crecimiento espiritual, personal y poder identificar claramente quién es, quién soy, cuáles son mis capacidades para que ese entorno no me haga temblar, así es. Es que mira, es tan sencillo como lo que yo les digo. Partan del punto de que todo en la vida es aprendido. La gente me dice, ¿cómo? Claro. ¿Tú por qué hablas español? Por el entorno, porque naciste en un país, si hubieras nacido en China, hablarías chino. Correcto. ¿Por qué crees en cierto parámetro religioso? Alguien te lo inculcó. De hecho, hasta lo dice Gao en un libro por ahí, Gabriel García Márquez, en Crónica, dice una frase muy linda cuando la mamá le dice a la niña que se tiene que casar para el bien de la familia, y ella dice, ¿y el amor? Y ella le dice, el amor también se aprende, porque todo es aprendido en esta vida, inclusive hasta eso. Y es increíble, pero es cierto, todo lo aprendemos. Desde los conceptos que tienes tú acerca de alguien, de algo, es aprendido. Tú lo que estás diciendo y cuando das una conferencia es porque alguien te enseñó eso, en alguna parte lo leíste. Entonces uno ve a esos grandes autodidactas que hacen conferencias y dice, bueno, este loco está hablando eso porque también alguien se lo transmitió, él no llegó con eso al cerebro. Obviamente hay gente que tiene, no sé, como una facilidad, se vuelven una esponja de encontrar, como que analizan todo, piensan todo y todo lo asumen rápido. En cambio hay otra gente que se vuelve autómata, ¿no? Que además, eso es una zona de confort. Hay gente que le gusta conseguirse un empleo y estar feliz con eso y ya, y es feliz con eso, pero eso es su felicidad. De pronto no es su felicidad real, pero es su forma de vivir y así lo acepta. Entonces, los que tenemos grandes sueños, pensamos distinto. Pensamos en que, como tú decías al principio de esta entrevista, nos arriesgamos un poco más. Así eso nos lleve al borde del abismo. Pero estos grandes sacrificios o estos grandes riesgos son los que nos hacen, como yo lo viví hace poco con una obra de teatro, sentí la satisfacción de que el teatro estaba lleno y que llevábamos 5 semanas hasta que pasó esto de la cuarentena. Y que dije, wow, me estoy demostrando a mí, más que al público que está ahí, que sí podía yo escribir algo que gustara mucho, que fuera aceptado por el público y con un agravante más fuerte, ¿no? Yo soy cachaco, soy caleño y que escribí una historia sobre el vallenato, o sea, algo un poco ajeno a mí. Claro. Entonces, cuando uno genera este tipo de retos, pues muy chévere. En este momento yo he hecho muchos cortos como productor audiovisual y me estoy preparando para mi película, pero estoy con ese crecimiento. Cada vez que hago un corto aprendo a dirigir. Cada vez que hago un corto que escribo yo mismo aprendo a escribir más. Entonces no me atrevo a decir, es que ya quiero hacer mi primera película. Y eso es un consejo para los chicos que están metiéndose en este mundo. Yo sé que hay unos que estudian, van a estudiar una escuela de producción de cine
y saliendo ya quieren hacer su gran película. Practiquen primero, hagan muchas cosas. Y le digo a los muchachos que están en actores también, que están haciendo, vayan a varias escuelas, vean varios profesores, lean mucho, miren mucho cine. De verdad, de la única forma que tú te alimentas y tienes una experiencia es haciendo. A mí un profesor una vez me dijo algo que no se me va a olvidar nunca en mi vida, porque yo estudié en un colegio agropecuario. Me dijo, nunca aprenderás a ordeñar en un tablero. Yo quedé, wow, o sea, eso para mí marcó mi vida, o sea, y es verdad, tú no aprendes a ordeñar en un tablero, tú aprendes haciendo. Entonces tú puedes tener sueños, pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo? Exacto. Acción. Por eso te decía que lo más valioso es la experiencia, todo lo que te has atrevido a hacer en la vida. Víctor, gracias por esta conversación tan amena. Espero que tengamos una segunda oportunidad porque siento que hay mucha tela por cortar. Honro enormemente este momento, esta conversación. Muchísimas gracias. Igual, para mí fue un placer y bueno, espero que les haya servido algo estas palabras a la gente que les entre y que se queden analizando un poquito qué tanto les puede funcionar de esto que hemos hablado, sobre todo yo, un viejo como yo. Ah, apenas estás comenzando. Muchas gracias, de verdad, Gracias Víctor. también, te mando un abrazo y súper, esto fue un momento muy especial.